directamente a los casos anteriores, ¿no? Los casos de que nos ha estado explicando Edgardo del Pomar, ¿ah? En fin, vamos a conversar ahora sobre este tema también, sobre otro ángulo de este mismo tema, que sin ninguna duda es un problema que hay que solucionar, con María Isabel Sedano, que es activista y además es candidata al Congreso por el Frente Amplio con el número 5. Bienvenida, María Isabel, un gusto que estés con nosotros aquí. Gracias, estimado Pupi. A ver, cuéntanos un poco, María Isabel, cuál es el punto de vista. ¿Has tenido oportunidad de escuchar por lo menos parte de lo que estaba explicando el candidato Edgardo del Pomar en su exposición? A ver, ¿cuál es el ángulo que ustedes ven, con el que ustedes ven esta propuesta? El Frente Amplio, en su proyecto político, lo que busca es el reconocimiento de la diversidad de familias para que tengan derechos por igual. En ese sentido, hay que revisar las normas del derecho de familia contenidas en el Código Civil, porque aún hay rezagos discriminatorios, rezagos que lamentablemente, y hay que decirlo, están basadas en influencia de una moral religiosa católica y que causan problemas hoy en el país. El matrimonio en nuestro Código Civil no tiene la modalidad de contrato aún plenamente, es más una institución. Y todavía hay esta idea de que uno se casa solo para tener hijos, para reproducir y para generar en ese sentido una familia. Entonces, pero eso es bien arcaico, ¿no? Ya hay muchas personas que no se casan solo para tener hijos, ¿sabes? Yo conozco varias parejas jóvenes que se casan porque quieren estar juntos. Exacto, como he dicho, hay una realidad social que hay que atender, no desde un punto de vista moral único, sino desde los derechos y la igualdad. Entonces, tú tienes que en el Código Civil, para todas las parejas heterosexuales que nos están escuchando, tú tienes que el Estado protege con todos los derechos por igual a los casados civilmente. Pero si tú eres conviviente, o sea, generas una unión de hecho, no te casas, porque en el Perú hay 5 millones de convivientes y unos 6 millones de casados civilmente. O sea, en el Perú hay una práctica de las personas de convivir, ¿no? Y si tú no tienes impedimento legal para casarte y deseas solo convivir, no casarte civilmente, lo que tú vas a hacer es generar no todos los derechos por igual que el matrimonio. Hasta hace poco se ha peleado y se ha logrado que tengas derecho a heredar entre sí, pero unos convivientes no se pueden demandar asistencia alimentaria entre sí, sí para los hijos, pero no para ellos. Lo único que les reconocía la Constitución es el derecho a tener un patrimonio común y a que puedan tener derechos por igual sobre ese patrimonio, ¿no? Eso está. Y solamente se reconoce la unión de hecho, o sea, el matrimonio en el Código Civil y la unión de hecho en la Constitución solo genera derechos si eres hombre y mujer, porque todas las personas LGBT, lesbianas como yo, no están incluidas en esas normas. Pero además existe una tercera figura en el Código Civil que es la del concubinato. Entonces, ¿cuál es la figura del concubinato? Es la figura por la cual las personas que tienen impedimento legal para casarse, porque estaban casadas y no se divorciaron, pero ya generaron una nueva familia, ¿no? No tienen derechos, o sea, no generan derechos, ¿no? No generan derecho alguno, ¿no? Entonces, existe en el país todo un conjunto, para que nos estén escuchando muchas personas, por desconocimiento, por falta de recursos, por lejanía, diversas causas, se casó, no se divorcia y empieza una nueva familia, ¿no? Y ahí vienen problemas. O porque el trámite es largo de repente, ¿no? Porque a veces el trámite es tedioso y es largo. Antes era sumamente largo. Era peor. Era peor. Y porque hubo realidad social con problemas que atender, es que se modificaron las reglas del divorcio y la separación en el Perú. Vamos a ir a ese punto. Solo para terminar con el tema del concubinato, ¿no? No existe solo el problema de que no generas ningún derecho de herencia, de patrimonio o de alimentos, sino que hay todo un problema con la prole, con la filiación de los hijos. Porque si tú estás mujer, casada, y no te divorciaste y ya tienes tu nueva pareja, tus nuevos hijos, esos hijos se van a presumir de tu esposo casado. Entonces, ¿eso es por qué? ¿Por qué existen esas normas? Porque existen todavía esas normas, porque todavía no había ADN. Hoy existe la tecnología del ADN que prueba fehacientemente la relación filial, ¿no? Y que tenemos que hacer que el Estado pueda
brindar ese servicio. Y si el esposo no quiere hacerse el ADN, el juez puede Claro que sí, claro que sí. Entonces, los otros, lo que yo quería llegar es que igual hay otro tipo de familias que tienen problemas y que se han ido reconociendo poco a poco. Las mujeres, por ejemplo, las que son jefas de familia solas, ellas, que son madres solteras. Las madres solteras, ¿no? O por ejemplo, las parejas del mismo sexo, ¿no? Las parejas del mismo género, ¿no? Entonces, eso es una realidad que, por ejemplo, en el Frente Amplio vamos a atender, ¿no? Vamos a ver el tema de pensión mujer para todas las mujeres que trabajan en sus casas y que tengan una pensión de jubilación y seguro de salud, y el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que pueda reconocer derechos a todas las personas que se unen y que generan familia. Y la diferencia con otras propuestas que proponen solo unión civil, no matrimonial, es que hay un consenso en que las parejas pueden tener derechos del mismo sexo o género, derechos patrimoniales, pueden tener asistencia en salud, alimentos y otras, y hasta como un herencia. Contrato. Sí, exacto. Pero lo que no quieren reconocer esas propuestas es que podemos tener nuestros hijos e hijas y criarlos, como cualquier otra familia, como cualquier otra pareja. En la agrupación, ustedes sí proponen la posibilidad de, sí, claro, de tener de la adopción, hijos, hijas si y se la adopción. trata de la adopción, si se trata de dos hombres que no pueden pues procrearlos. O dos sí, mujeres, ¿no? Pero en el caso de las mujeres sí puede una embarazarse y puede dar a luz. Y claro, pero igual, o sea, ahí sí puedes demostrar que hay una relación de la que biológica, porque hay un óvulo y bueno, puedes usar el otro del el espermatozoide, ¿no? Pero en ese sentido hay reconocer plenamente todos los derechos de patria potestad, de tenencia, de custodia con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, esa discusión todavía va a tener para rato, ¿ah? Seguro que sí, pero esa discusión todavía va a tener para rato. Así como estamos con la unión civil, el tema de adoptar o tener hijos va a ser una discusión mucho más larga. De acuerdo, pero precisamente tenemos que llamar a todas las personas que quieren que se respete el Estado laico, que las normas se hagan de acuerdo a la realidad social, que se hagan de acuerdo a los derechos fundamentales que están en la Constitución, que se hagan de acuerdo a los derechos humanos de los tratados de derechos humanos que hemos firmado, que se haga con la ley, con el ordenamiento jurídico, no por valores religiosos de ningún tipo, porque vivimos en un Estado laico. Por lo menos constitucionalmente. Claro, realmente constitucionalmente. No, pero para eso pues es que estamos diciendo, ¿no? Cuando libremos el derecho de familia y el matrimonio, la convivencia, el concubinato, de toda esa carga, todavía esos rezagos, vamos a poder enfrentar problemas reales en la sociedad y vamos a poderlos resolver con igualdad de derechos, ¿no? Mira cómo ha repercutido, por ejemplo, las declaraciones de el obispo de Arequipa, ¿no? Del señor Javier del Río, el padre, el sacerdote Javier del Río, frente a lo que él opinó en el púlpito que era un pecado votar por Verónica Mendoza, por ejemplo, o por Barnechea. Ha dado la vuelta al mundo. Sí, pero yo creo que hay un buen sector de la ciudadanía y en general de la opinión pública que rechaza esa injerencia, ¿no? Porque no queremos convertirnos y caminar hacia un país fundamentalista, un Estado islámico, ¿no? Que no gobierna la Constitución y no las normas de derechos humanos. En este caso, claro, es católico, ¿no? O sea, estoy diciendo ese ejemplo porque de repente la gente lo entiende mejor, pero en general, miren, el Estado laico es para respetar la libertad religiosa, de culto, de fe. O sea, nadie se puede meter en la relación de la fe de una persona con Dios o sus dioses, sus creencias. Eso hay que respetarlo y se tiene que garantizar. Pero otra cosa es pretender que las leyes se hagan de acuerdo solamente a el catolicismo, por más mayoría que puedan ser. Inclusive los propios católicos no necesariamente cumplen con sus preceptos o sus normas porque se ven enfrentados a situaciones, a realidades complicadas, ¿no? Y entonces eso hay que poder abordarlo con seriedad, ¿no? Sí, claro. En realidad, según la Constitución, somos un país laico, pero la realidad no pinta eso. En nuestro país la realidad no pinta eso. Y tiene que ver mucho seguramente con la trayectoria histórica del catolicismo
en el Perú. Pero yo creo que estamos larguísima, ¿no es cierto? caminando a una secularización de la sociedad, a poder tener más conciencia de que la ciudadanía se rige por las normas del derecho constitucional, de los derechos humanos, ¿no? Y que tenemos que hacer las leyes y fiscalizar y representar en base a ello, ¿no? Yo quería señalar que también que esta propuesta del candidato, ¿no? Edgardo del Pomar, ¿no? Sí. Él lo que está haciendo es, como él acaba de decirlo, él lo que quiere es reconocer derecho de pensión de alimentos de este tipo de concubinatos, ¿no? Y entonces ahí también hay que verlo no solamente como medidas aisladas tan específicas, sino como señalamos en el Frente Amplio, con una reforma del Código Civil y del derecho de familia. No sé cómo se habrán sentido ustedes, María Isabel, cuando han comenzado a ver en las redes, y se lo he preguntado directamente, y tú has sido testiga de Edgardo del Pomar, porque todo el mundo dice, está proponiendo una norma para que las amantes, las trampas, como quieran llamarle de manera coloquial, tengan una pensión. Y todo el mundo ha dicho, no, pues ¿cómo es posible que quieran buscarle una pensión para las amantes y eso no debería ser, es ilegal y todo lo demás? Bueno, las redes sociales han calificado la propuesta, la han bautizado, la han denominado de esa manera, ¿no? Y también los medios han hecho eco en ese sentido, ¿no? El otro día fui entrevistada por Diario Exitosa y también el titular fue ese, ¿no? Aunque yo no dije eso, porque no, yo creo que hay que quitarnos del vocabulario cualquier palabra que esté basada en prejuicios y en estigmatizaciones, ¿no? Yo no puedo hablar de la trampa, ¿no? Ni de los tramposos. Yo creo que aquí existen, ¿no? No, aquí lo que hay es, según la ley, hay adúlteros y adúlteras, y además creo yo... Es una manera coloquial de hablar, pues. Es una manera coloquial, pero que tiene una carga moral negativa, cuando en el Perú hay muchas situaciones de hombres y mujeres que mantienen relaciones extramatrimoniales y que ahora, por la ley, no pueden generar derechos, o sea, porque según la ley actual, si tú eres casado, seas hombre o mujer, y tienes una relación extramatrimonial de carácter amoroso, sexual, tú vas a poder ser demandado por una causal y te van a pedir el divorcio. A ver, yo no quiero sonar a cucufato, pero quiero plantear... vamos a ver qué vas a plantear para que no suenes a cucufato. No quiero sonar a cucufato, pero ¿no sería esto también como incentivar de alguna manera el hecho de que se tengan amantes con tal facilidad que hasta en la norma podría dar beneficios a los o las amantes? Yo no creo que la ley sea la causa de que las personas tengan relaciones con otras parejas fuera de su matrimonio, ¿no? En el caso del matrimonio hay una causal de divorcio, que es la de adulterio. El que quiere usarla, si es que realmente se siente afectado en sus derechos, la puede usar. Más bien, particularmente creo que está bien que el matrimonio no sea para siempre, involuntariamente, ¿no? Yo estoy porque las relaciones, cuando ya no funcionan, cuando ya no tienen, no causan felicidad, y sobre todo en casos de violencia física, psicológica y sexual dentro de la relación de pareja, divorcio, o de familia, o separación, tiene que haber una separación. Sí, de todas maneras. Y para los que todavía no lo saben, porque hay mucha gente que ignora sus derechos, ¿no? Antes uno se casaba y solo se podía divorciar por causales, y solamente se podía divorciar también por mutuo acuerdo, y tenías que cumplir una serie de requisitos. Pero hoy por hoy lo que tenemos es que tú estás viviendo una relación que ya no quieres, te conviertes en víctima en una relación entonces de ese tipo. Tú te separas. Si tú no tienes patrimonio ni hijos, puedes en 2 años separarte y divorciar, perdón, de 2 años separados, divorciarte. Y si tú tienes 4, vas a tener, si tienes hijos y patrimonio, vas a tener que esperar 4 años, ¿no? Pero ya existe ese camino. Hay que revisar y sacar del Código Civil normas todavía obsoletas o con discriminación. Por ejemplo, no puede ser que se mantenga como causal de divorcio la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, ¿no? Estás castigando la posibilidad de la bisexualidad en las personas. Y lo otro... ¿Eso no debería ser un causal de divorcio? No. Pero no si debería. eso es como un engaño, pues. No, porque yo creo que las personas tenemos una sexualidad fluida. Tú puedes casarte súper heterosexual y después puedes tener otro tipo de experiencia. Ya está bien, pues, pero tenés otro tipo de experiencia, es un causal suficiente. En todo caso es de adulterio, ¿no? Claro, en todo caso va a ser adulterio, exacto, pero no necesariamente por la homosexualidad, sino por el engaño de tener una infidelidad, ¿no? Exacto. Entonces no tiene, por eso es que es una cosa prejuiciosa, discriminatoria. Y la otra es para todas las mujeres que nos están escuchando, porque lo que estamos buscando en el Frente es igualdad de reconocimiento
reconocimiento de familias y sus derechos y también de los derechos de las mujeres. Miren, todavía existen normas como que se presume la paternidad sobre tus hijos del esposo legal, ¿no? De tu esposo con el que casaste civilmente, ¿no? Si tú, mujer, tienes un embarazo de otra persona, ¿no? Con la que tú estás, igual, solo si es que el esposo dice que no es su hijo, vas a poder ponerle el apellido del padre biológico. Bueno, pero es que ahí va a haber una riña, pues, ¿no? Hay dos personas que van a decir el hijo es mío. Generalmente, la realidad, ahora felizmente tenemos el ADN Exacto, y ahí te saca cualquier duda. Y te saca cualquier duda y no se perjudican los derechos de los hijos, de los niños, que tanto se defienden. Bueno, veamos cómo se amparan a esos niños y a esa niña, porque finalmente ellos son los que se ven perjudicados. Ya, pero mientras esto no ocurra, no puedes poner el apellido de quien dices tú que es el papá. No, por ahora no se puede poner porque no existe pues la posibilidad legal, pero no estamos se debería buscando, tampoco. No, pero lo que estamos buscando es que haya seguridad jurídica a partir del ADN, porque hay un derecho de filiación. Los niños y las niñas de Perú tienen derecho a saber quién es su papá verdaderamente y para eso hay el ADN. Y el Estado tiene que garantizar, en medicina legal tiene que haber un servicio de ADN gratuito para los niños y la niña de este país. Pero mientras no haya el ADN, yo no puedo decir, no sé qué, él es el papá y le pongo el apellido. No lo puedes poner porque la ley no te lo permite, pero lo que estamos planteando son reformas que quiten normas obsoletas. La otra norma obsoleta del Código Civil es que, porque ahora ya hay ADN y se puede tratar de otra manera estas situaciones, es, si una mujer, su matrimonio se le declara inválido, si su matrimonio, si se divorcia o enviuda, resulta, ¿no?, que tiene que esperar 300 días para volver a casarse. Yo no sé si es absurdo. ¿No? Y entonces, ¿y por qué tiene que esperar 300 días? Para que si es que quedó embarazada del difunto o del divorciado o del que ya no fue su matrimonio válido, entonces no se presuma que es hijo de esa persona. ¿Cómo va a ser eso? El ADN. Pues eso entonces, sí me parece que no tiene mucho sentido. Si tenemos un Estado que realmente tiene una política de protección a la diversidad de familias, no tiene cargas morales y quiere proteger a todas las familias y todas las parejas y todas las personas por igual, tiene que prestar servicios como el del ADN y así resolver una serie de situaciones, por ejemplo, los de la irresponsabilidad paterna, cuando no quieres prestarle alimento a un niño, a una niña, a tus hijos, porque dices que no lo son. Bueno, el Estado tiene ahí la posibilidad del ADN y los niños y las niñas usarlo a través de sus madres en procesos judiciales. Estimada María Isabel, vamos con unas llamadas telefónicas. El público ya está en línea queriendo participar. Sería interesante saber también hasta qué punto podríamos llamar cargas morales, ¿no es cierto? O si la moralidad debería significar una carga dentro del derecho o las leyes. Vamos con unas llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Bienvenido al programa. Señor, estoy escuchando acerca de los comentarios aquí, ¿no? De los señores. La verdad, en mi punto de vista, yo quiero opinar acerca de la homosexualidad. Yo creo que esos temas, no sé por qué recién ahora en esta campaña tratan de meter todos los políticos, todos quieren ganarse algo, un votito, no sé, pero yo particularmente, yo no estoy de acuerdo que, mira, cada persona hace su vida como le parezca, ¿no? Pero yo creo que, mira, el único que yo veo, que yo soy católico, yo creo en Dios. Yo creo que todos sabemos y hasta en un colegio nos enseña. Yo creo que eso debería venir mayormente de la educación. O sea que más deben pensar a criar a los hijos, no a orientar, de repente tener un curso como psicología, esas cosas. Por eso ahorita la situación está mal. ¿Por qué? Porque los hijos ya vienen, van creciendo, son tiranitas, de repente hasta ladrones. Yo tengo 3 hijos, tengo 42 años y la verdad yo me siento orgulloso porque yo trato de educar lo más posible que pueda, a estar cerca de ellos. Muy bien, le agradezco mucho. Qué bueno, eso está muy bien, que usted trate de estar cerca de sus hijos, aconsejarlos y tratarlos de guiarlos bien, eso está muy bien, pero no quiere decir que alguien que no tiene psicólogo va a terminar siendo un pirañita, ojo, cuidado con eso. Hola, buenos días. Buenos días, mi amigo periodista. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido al programa, lo escuchamos. Gracias. Mire, yo quería opinar referente al tema de los sacerdotes que se están pronunciando sobre la política. Especialmente de los de Arequipa y de Piura. Miren, en la iglesia existe la doble moral.
yo más bien invoco que en la iglesia tendría autoridad moral para decir de que no voten ni por Barnechea ni por la señora Verónica Mendoza, cuando la iglesia limpie totalmente a sus sacerdotes, los limpie y los saque pues aquellos homosexuales que hay ahí y que violan a los niños, y eso está pues probado. Entonces quienes hablan pues no de los gays, mayormente pues ellos tienen la doble moral, no tienen autoridad moral estos señores para decir de que no voten por el señor Barnechea o la señora Verónica por estar a favor de los gays. Gracias por su comunicación telefónica, señor, muy amable. María Isabel, por favor, un comentario de las llamadas. Sí, voy a empezar por la segunda llamada. Coincido con el señor en que debemos tener garantizado un Estado laico y que no tiene que meterse la jerarquía eclesial católica en lo que son leyes y políticas públicas. Por lo menos en no el en el gobierno púlpito, político. ¿no? O no depender de ellos. No, ellos Porque tienen opinar una tienen comunidad derecho. de feligreses y ellos se dirigen a ellos, pero no pueden pues llamar a que la gente vote o no vote por un candidato y además inventar un nuevo pecado, ¿no? Que es el votar por personas que no creemos pues que la iglesia deba tener injerencia en las normas y leyes. Pero lo otro en que no coincido con el señor, y yo creo que eso es parte de la pedagogía política que mi candidatura y la del Frente Amplio está logrando, es que la homosexualidad no es una enfermedad ni puede ser equiparable a la comisión de un delito, ¿no? Los violadores en este país no son todos homosexuales porque no hay una relación directa, existe una tasa muy grande de violación, es lamentable, somos el primer país de Sudamérica con la mayor tasa de denuncias policiales de violación sexual. Son 53 casos de violencia sexual que investiga el Ministerio Público diariamente. La mayoría de los casos denunciados contra niñas y adolescentes por víctimas de su propia familia, padres, abuelos, tíos, y de cada 10 violaciones, 9 son cometidas por hombres, ¿no? Hombres que en realidad uno no sabe su sexualidad, pero uno presume que son heterosexuales, sin duda, ¿no? Ahora, en los casos de pedofilia de la Iglesia Católica, vinculados a la Iglesia Católica, que son muchos, y en este caso en el Perú, el caso más sonado que está pendiente de denuncia en el Ministerio Público, está investigándose en el Ministerio Público, es el caso vinculado al sodalicium de la Vía Cristina, ¿no? Entonces allí no podemos decir que el que violó a esos niños y niñas lo violó porque son homosexuales. Los viola porque lamentablemente en esta cultura machista, y más que enfermos, hay una cultura machista, patriarcal, que piensa que la sexualidad del otro, en este caso de las mujeres o de los niños y las niñas, les pertenece y que pueden disponer impunemente. Hay que cambiar esas masculinidades que creen en general, independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género, que creen que tienen derecho a disponer del cuerpo de las personas, su sexualidad, atacar, dañar impunemente. Y aquí hay que ser bien claras, ¿no? Aquí hay que ser que hay complicidad, quienes supieron de estos hechos y lo callaron. Cipriani tiene mucho que decir, Monseñor Cipriani tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y esperemos que aquí algún día la justicia se abra paso. Y para eso existe un Frente Amplio, existen candidaturas, que no le tenemos miedo pues al poder religioso. Y no vamos a acomodar nuestro discurso para no perder votos ni nada de eso, porque lo que hay que entender es que tenemos que convivir todas y todos. Mi madre es católica, mi hermano es cristiano, yo soy feminista, soy atea, pero creo en la igualdad y sobre esa base podemos construir todas y todos los peruanos. Muchas gracias, María Isabel Sedano, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias por haber compartido este espacio aquí con nosotros en la radio. No sé si este debe ser el tema central. Hoy día hemos dedicado una hora al tema. No sé si debe ser el tema central a discutir en realidad, pero es un tema al que no le podemos cerrar las puertas porque hay un gran sector de la población al que le interesa escuchar sobre estos temas. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con mucho más. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Ya venimos. Radio Exitosa.